Hola a todos. Gracias por acompañarnos hoy en este video. Hoy vamos a entrar en una historia inquietante que ha circulado durante años. Una casa abandonada ligada al nombre de Rob Reiner y los rumores oscuros que se han tejido a su alrededor. Entre silencios, versiones contradictorias y datos reales, vamos a separar la verdad de la ficción. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Por qué esa casa quedó en el abandono y cómo estas historias impactaron su imagen pública? Durante décadas, Hollywood ha estado lleno de mansiones lujosas, pero también de propiedades que el tiempo decidió borrar del mapa. Algunas quedaron vacías tras tragedias familiares, otras después de divorcios, juicios o decisiones que nunca se explicaron en público. En el caso de Rob Reiner, una residencia específica comenzó a llamar la atención no por su glamour, sino por su silencio. Vecinos hablaban de una casa cerrada durante años, persianas bajadas, jardines secos y una atmósfera que parecía congelada en el tiempo. Con el paso de los años, esa casa se convirtió en el centro de rumores cada vez más extremos. Algunos aseguraban que allí había ocurrido un hecho trágico. Otros decían que estaba vinculada a un momento oscuro en la vida del director. Las historias crecieron en redes sociales y foros, mezclando datos reales con especulación, hasta llegar a afirmaciones que nunca fueron confirmadas oficialmente. Antes de continuar, gracias por ver este video y suscríbete al canal para apoyarnos y darnos más motivación para seguir investigando estas historias. Para entender por qué una simple propiedad generó tanta controversia, es necesario retroceder en el tiempo y observar el contexto. No solo la casa, sino la carrera, las decisiones personales y el patrimonio acumulado por Rob Reiner a lo largo de los años. Nada ocurre de forma aislada en Hollywood, y cada rumor suele tener un origen, aunque se haya deformado con el tiempo. En esta primera parte hemos abierto la puerta de la historia. En la siguiente, entraremos en la vida y trayectoria de Rob Reiner, para comprender cómo llegó a este punto y por qué su nombre terminó ligado a una casa abandonada que despertó tantas preguntas. Comprender el origen de todos estos rumores. Primero hay que mirar con calma la trayectoria real de Rob Reiner. Hijo del reconocido comediante y productor Carl Reiner, Rob creció rodeado de cámaras, guiones y estudios de televisión, en un entorno donde el éxito parecía casi inevitable. Desde muy joven entendió cómo funcionaba la industria del entretenimiento, no solo frente a la cámara, sino también detrás de ella. Su popularidad inicial llegó como actor, especialmente gracias a su papel en una exitosa serie de comedia que lo convirtió en un rostro familiar para millones de espectadores. Sin embargo, su verdadero salto llegó cuando decidió dar un paso arriesgado y ponerse detrás de la cámara. Como director, Rob Reiner firmó algunas de las películas más influyentes de su generación. Obras que no solo triunfaron en taquilla, sino que se convirtieron en referentes culturales. Durante esos años dorados, su carrera parecía avanzar sin obstáculos. Los premios, los contratos millonarios y el respeto de la industria consolidaron su posición en Hollywood. Pero mientras su imagen pública era la de un creador exitoso y estable, su vida personal comenzaba a mostrar grietas que rara vez aparecían en los titulares. Las exigencias constantes del trabajo, las largas ausencias y la presión de mantenerse relevante pasaron factura. Relaciones sentimentales que terminaron en silencio, conflictos legales poco comentados y decisiones financieras complejas empezaron a acumularse lejos de los focos. Fue en este contexto cuando varias propiedades pasaron a formar parte de su patrimonio. Algunas como inversión, otras como refugios privados. No todas esas casas tuvieron el mismo destino. Mientras algunas fueron vendidas discretamente, otras quedaron atrapadas en disputas legales o simplemente abandonadas con el paso del tiempo. Una de ellas, en particular,
empezó a destacar no por su valor, sino por su repentino aislamiento. Vecinos y antiguos empleados hablaban de una residencia que dejó de recibir visitas, sin anuncios de venta ni movimientos visibles. El silencio alimentó la curiosidad y, con ella, la imaginación colectiva. Lo que para algunos fue solo una propiedad más, para otros se transformó en el símbolo de un quiebre personal del que nadie hablaba abiertamente. Entender a Rob Reiner en este punto es clave, no como el personaje público, sino como un hombre que atravesaba cambios profundos en su vida profesional y privada. Solo así se puede empezar a comprender por qué una casa terminó convertida en un imán de rumores y teorías cada vez más extremas. Próxima parte, nos adentraremos de lleno en esa casa ubicación, su historia concreta y los detalles que hicieron que muchos comenzaran a preguntarse qué ocurrió realmente entre esas paredes. La casa que despertó tantas preguntas no era una mansión cualquiera diseñada para exhibirse ante la prensa. Se trataba de una propiedad discreta, ubicada en una zona residencial tranquila, lejos del bullicio constante de Hollywood. Durante años pasó desapercibida, integrada al paisaje, sin llamar la atención de curiosos ni fotógrafos. Todo cambió cuando, de forma repentina, la casa quedó completamente vacía. Las luces dejaron de encenderse, el jardín comenzó a secarse y el mantenimiento habitual desapareció. Para los vecinos, aquello resultó extraño, porque hasta poco tiempo antes la vivienda había mostrado actividad normal. Con el paso de los meses, el abandono se hizo evidente, cartas acumuladas en la entrada, pintura deteriorada y un silencio permanente que contrastaba con la vida alrededor. No había señales de venta, remodelación ni nuevos propietarios, lo que alimentó las especulaciones. Algunos residentes afirmaban no haber visto a nadie entrar o salir durante años. Otros decían que la casa había sido visitada ocasionalmente por abogados o representantes, pero sin explicaciones claras. La falta de información oficial convirtió el lugar en un foco de rumores locales que luego saltaron a Internet. Fue en foros y redes sociales donde la historia comenzó a distorsionarse. Usuarios anónimos mezclaron datos reales con suposiciones, creando relatos cada vez más oscuros. Entre esas versiones surgió la afirmación de que la casa estaba vinculada a un evento trágico en la vida de Rob Reiner. Sin embargo, al revisar registros públicos y testimonios verificables, no existe confirmación oficial de que allí ocurriera una muerte. Lo que sí está documentado es que la propiedad formó parte de un periodo complejo, marcado por cambios personales y decisiones legales delicadas. El abandono, lejos de ser resultado de un solo hecho, parece haber sido consecuencia de múltiples factores acumulados. La casa se convirtió así en un símbolo. Para algunos, representaba un capítulo cerrado que nadie quiso explicar. Para otros, era simplemente una inversión inmobiliaria que perdió prioridad con el tiempo. Lo cierto es que el silencio alrededor de la propiedad fue el combustible perfecto para que nacieran historias extremas. Cuando no hay explicaciones claras, la imaginación ocupa el espacio vacío. Y en este caso, ese vacío fue una casa abandonada asociada a un nombre famoso. En la siguiente parte analizaremos en detalle los rumores más difundidos, separando cuidadosamente lo que está respaldado por hechos reales de lo que pertenece únicamente al terreno de la especulación. Cuando los rumores sobre la casa comenzaron a circular con más fuerza, el relato tomó un giro mucho más oscuro. En distintos sitios se afirmó que aquel lugar estaba vinculado directamente con la muerte de Rob Reiner. Una versión que se repitió tantas veces que muchos la aceptaron como un hecho. Sin embargo, al contrastar esa afirmación con fuentes oficiales y registros públicos, no existe ninguna evidencia que confirme esa historia.
Rob Reiner sigue con vida y nunca se ha documentado oficialmente su fallecimiento. Ni mucho menos que haya ocurrido en esa propiedad. La confusión se originó por una mezcla de titulares sensacionalistas, traducciones erróneas y publicaciones que no verificaron la información antes de difundirla. Algunos contenidos aprovecharon el misterio de la casa abandonada para construir una narrativa impactante, sin sustento real. Otro rumor frecuente señalaba que en la vivienda había ocurrido una tragedia familiar que obligó a su abandono inmediato. Tampoco existen registros policiales, informes judiciales ni testimonios verificados que respalden esa versión. Lo que sí se ha podido confirmar es que la propiedad quedó involucrada en procesos legales y reorganizaciones patrimoniales que se mantuvieron fuera del foco mediático. En Hollywood, este tipo de silencios no es extraño. Cuando una figura pública atraviesa divorcios, disputas contractuales o reestructuraciones financieras, muchas decisiones se toman de manera discreta. Las propiedades pueden quedar congeladas durante años, sin uso ni venta, mientras se resuelven asuntos legales complejos. Las redes sociales jugaron un papel clave en la deformación de los hechos. Cada nueva publicación añadía un detalle más dramático, creando una cadena de versiones cada vez más alejadas de la realidad. La repetición constante transformó una hipótesis sin pruebas en una supuesta verdad para miles de personas. Es importante entender cómo funciona este mecanismo. Un dato incompleto se publica sin contexto, otro usuario lo exagera, y pronto surge una historia que parece sólida, pero no lo es. En el caso de Rob Reiner, su bajo perfil mediático en ciertos periodos facilitó que los rumores crecieran sin ser desmentidos directamente. Así, la casa abandonada pasó de ser una simple propiedad sin uso a convertirse en el escenario imaginario de una tragedia inexistente. La ausencia de explicaciones públicas fue interpretada como confirmación, cuando en realidad solo era silencio. Y ese silencio fue utilizado por muchos para generar visitas, clics y atención. En la próxima parte, dejaremos de lado los rumores para analizar datos concretos. Nos centraremos en el patrimonio real de Rob Reiner, sus ingresos, propiedades y el valor económico que acumuló a lo largo de su carrera. Para comprender el impacto real de toda esta historia, es fundamental analizar el patrimonio neto auténtico de Rob Reiner, lejos de exageraciones y cifras infladas. A lo largo de décadas de trabajo constante en la industria del cine y la televisión, Reiner acumuló ingresos significativos como actor, director y productor. Sus películas generaron cientos de millones en taquilla, y muchos de sus contratos incluyeron participaciones en beneficios a largo plazo. Además de sus honorarios directos, una parte importante de su riqueza provino de derechos residuales. Las obras más exitosas continuaron generando ingresos años después de su estreno, gracias a retransmisiones, ventas domésticas y acuerdos de distribución. Este tipo de ingresos pasivos permitió que su patrimonio se mantuviera estable incluso en periodos de menor actividad pública. El sector inmobiliario también jugó un papel clave. Rob Reiner invirtió en varias propiedades residenciales, principalmente en California, algunas adquiridas como viviendas personales y otras como inversiones. No todas resultaron igualmente rentables, y ciertas casas quedaron atrapadas en procesos legales o decisiones financieras que limitaron su uso inmediato. La casa abandonada forma parte de este contexto. No se trató de una pérdida repentina ni de una ruina financiera, sino de una propiedad cuyo valor quedó congelado durante años. Mientras algunas fuentes la presentaron como símbolo de decadencia, los registros indican que representaba solo una fracción de su patrimonio total. En términos generales, el patrimonio neto de Rob Reiner se estimó durante años en decenas de millones de dólares. Estas cifras variaron según el mercado,
las inversiones activas y los acuerdos profesionales vigentes en cada etapa. No existen pruebas de una caída abrupta ni de un colapso financiero asociado a la casa abandonada. Lo que sí se observa es una gestión prudente, con momentos de expansión y otros de repliegue. Como muchas figuras de alto perfil, Rainer priorizó la discreción financiera, evitando exposiciones innecesarias. Esta actitud contribuyó a que surgieran especulaciones, al no existir información detallada de acceso público. Separar mito y realidad resulta esencial en este punto. La imagen de una fortuna destruida por un solo lugar no se sostiene frente a los datos verificables. El patrimonio de Rob Rainer fue construido a lo largo de toda una carrera, no definido por una sola propiedad abandonada. En la última parte, analizaremos el significado real de esta historia. ¿Por qué ciertos relatos prosperan? ¿Qué dice esto sobre la fama y cómo una casa silenciosa terminó convirtiéndose en un símbolo mucho más grande que su valor material? Al observar toda la historia en perspectiva, queda claro que la casa abandonada nunca fue el verdadero núcleo del misterio. Lo que realmente capturó la atención del público fue la combinación de silencio, fama y ausencia de explicaciones claras. Cuando un personaje conocido deja espacios en blanco en su narrativa pública, esos vacíos suelen llenarse con suposiciones. El caso de Rob Rainer muestra cómo la reputación y la realidad pueden separarse con facilidad. Un director reconocido, con una carrera sólida y una vida activa, terminó envuelto en rumores que no resistieron una verificación mínima. La casa se convirtió en un símbolo porque ofrecía una imagen visual poderosa. Abandono, deterioro y misterio. En la era digital, estas imágenes pesan más que los datos. Una fotografía de una propiedad descuidada puede generar más impacto que un registro legal o una declaración oficial. Así, la historia se volvió viral no por su veracidad, sino por su capacidad de provocar emociones. También es una lección sobre cómo funciona la desinformación. Un titular mal formulado, una traducción incorrecta o una frase sacada de contexto pueden desencadenar una cadena imparable. Con cada repetición, la historia se vuelve más extrema y más difícil de corregir. Para el público, estas narrativas ofrecen una ilusión de acceso a la intimidad de las celebridades. La idea de descubrir un secreto oculto resulta irresistible, incluso cuando no hay pruebas que lo respalden. Y cuanto más famoso es el nombre, mayor es la tentación de creerlo todo. En el fondo, la casa abandonada no habla de muerte ni de ruina. Habla de cómo el silencio se interpreta como culpa, y la discreción como confirmación. Habla de una sociedad que prefiere el escándalo a la explicación sencilla. Rob Rainer sigue siendo un ejemplo de cómo una carrera puede ser juzgada por fragmentos aislados. Su patrimonio, su trayectoria y su vida real quedaron momentáneamente eclipsados por una historia falsa, pero atractiva. Y esa es, quizás, la parte más inquietante de todo este relato. Al final, la verdadera pregunta no es qué ocurrió en esa casa. La pregunta es por qué estamos tan dispuestos a creer en historias sin verificar cuando vienen acompañadas de fama y misterio. Porque mientras existan esos vacíos, siempre habrá alguien dispuesto a llenarlos con ficción.